Arquitecto y escultor italiano, fue el arquitecto italiano más famoso del siglo XV y uno de los creadores del estilo renacentista. Fue criado en una familia florentina de clase media. Estaba destinado a ser un burócrata como su padre, que era escribano. Sin embargo, le interesaba más el arte del diseño y se convirtió en orfebre. A los 30 años empezó a estudiar lo que hoy conocemos como arquitectura. Conoce a Donatello, de quien llegó a ser amigo íntimo y al que debe ser su afición a la escultura, y con el que viaja a Roma, donde estudia los monumentos de la antigüedad clásica. Arquitecto y escultor italiano, fue el arquitecto italiano más famoso del siglo XV y uno de los creadores del estilo renacentista. Inició su carrera en el ámbito de la escultura. Participó en el concurso para la realización de las puertas del baptisterio de Florencia en 1401, quedando en segundo lugar. Se dice que su decepción por este relativo fracaso fue tal que en lo sucesivo decidió dedicarse casi exclusivamente a la arquitectura. Sus profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por esta ciencia le facilitaron el camino, además de llevarle al descubrimiento de la perspectiva, la clave del arte del Renacimiento. Su fama estuvo asociada sobre todo a la cúpula de la catedral de su ciudad natal, Florencia. Creó un estilo arquitectónico muy personal en el que desempeñaban un papel fundamental las matemáticas, las proporciones y los juegos de perspectiva. En todos los edificios que llevan su firma, las partes se relacionan entre sí con el todo mediante fórmulas matemáticas. En el plano de la arquitectura, investigó los viejos edificios del clasicismo romano, levantando planos, plantas y alzados, obsesionado por representar la arquitectura tridimensionalmente. Fue el primero que formuló las leyes de la perspectiva cónica, mostrando en sus dibujos las construcciones en planta y alzado, indicando las líneas que se dirigen al punto de fuga. Filippo fue el iniciador de la arquitectura de estilo renacentista, caracterizado por ser un momento de ruptura con respecto al estilo precedente, la arquitectura gótica, buscando así inspiración en una interpretación del arte clásico, que se consideraba el modelo más perfecto de las bellas artes. Por ello, se dice que su arquitectura deja sentadas las características esenciales de la arquitectura humanista del Renacimiento italiano. Para tener una visión clara de su arquitectura, es importante conocer sus obras expuestas posteriormente. Estas se caracterizan por estar planteadas bajo un esquema 2-1, es decir, con la nave central más alta y ancha, como en el caso de la Basílica de San Lorenzo de Florencia. Representan horizontalidad y armonía, ya que se emplean elementos arquitectónicos que refuerzan la sensación de horizontalidad mediante una superposición de 3 pisos o cuerpos, o a través de los entablamentos o la cubierta plana de la nave central. Además, busca armonía empleando criterios geométricos, por ejemplo, al establecer formas cúbicas, ya que la altura de las columnas es idéntica a la distancia entre columnas contiguas y entre estas, los muros de las naves laterales. Una de las obras más destacadas de Filippo Brunelleschi es la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia. Es su obra más famosa. Esta enorme cúpula no solo destaca sobre el conjunto de la iglesia, sino que es una referencia visual en toda la ciudad de Florencia. La Catedral de Florencia es gótica y fue realizada por Arnolfo di Cambio, pero estaba sin concluir, pues se encontraba sin abovedar el crucero. Por la altura del edificio, la cúpula que cubriera dicho crucero no podía ser totalmente semisférica, por posibles problemas en el sistema de empujes y contrarrestos. La solución que llevó a cabo Brunelleschi fue una cúpula en forma de curva parabólica, que en realidad está formada por dos, una interior y otra exterior, de ladrillo dividida en tramos a modo de gajos. La distancia entre ambas cúpulas se mantiene siempre constante. Está construida sobre un tambor poligonal, decorado con mármoles. En cada uno de los lados se abren ventanas circulares. Otra obra destacada de Brunelleschi es la Basílica de San Lorenzo de Florencia. Inspirada en las basílicas paleocristianas que Brunelleschi estudió, se trata de un templo con planta de cruz latina de 3 naves, planteada bajo un esquema 2-1. En el interior, la nave central tiene cubierta de entelada con casetones y las laterales bóveda de arista.
La separación de las naves se establece mediante columnas de orden compuesto y sobre ellas entablamento en el que se descarga cada arco de medio punto. También tenemos la fachada del Hospital de los Inocentes. Se trata de un edificio de gran horizontalidad. En el cuerpo inferior se dispone de un pórtico con arcos de medio punto sobre columnas corintias, que se despega visualmente de la construcción. En las enjutas de los arcos hay tondos o medallones policromados con figuras blancas fondo azul. Es el único elemento figurativo, ya que Brunelleschi desnuda esta fachada del Hospital de los Inocentes del resto de los elementos decorativos. Otra obra destacada del arquitecto es el Palacio Pitti. La importancia del Palacio Pitti de Filippo Brunelleschi es que en él el autor establece el modelo renacentista de palacio que fue ampliamente seguido por sus discípulos, como ocurre en el caso del Palacio Medici Riccardi, obra de Micheloso di Bartolomeo. El aspecto externo es casi de una fortaleza. Tiene planta de cuadrilátero en que las dependencias se construyen en torno a un patio. Muestra una tendencia a la horizontalidad mediante una superposición de 3 pisos o cuerpos. El muro está muy articulado mediante balustradas. Se emplean para los muros sillares almohadillados que van siendo más plano a medida que se gana altura. Los vanos con arco de medio punto constituidos por bóvedas almohadilladas. Las ventanas llevan frontón. Como última obra tenemos la Capilla Pazzi. La Capilla Pazzi es una obra de plena concepción renacentista. Es de planta cuadrada cubierta con cúpula, donde se da la interacción de espacio cuadrado con cubierta circular. La fachada se articula mediante un pórtico con columnas en el que se accede a una construcción que combina el arco central con superficies enteladas. En esta superficie hay un entablamento que rompe en el centro del arco de medio punto. En todo el edificio se aprecia la búsqueda de la armonía frente a la monumentalidad. Otra de las notas que caracteriza este movimiento es la nueva actitud de los arquitectos, pasando de ser artesanos a verdaderos profesionales, marcando en cada obra su estilo personal. Las grandes catedrales góticas son en su mayoría anónimas, sin embargo, las grandes obras renacentistas están todas firmadas. Por ello conocemos a Filippo Brunelleschi como uno de los primeros y por lo tanto principales exponentes del Renacimiento en Italia, aportando una gran cantidad de estilos y parámetros propios que surgen de retomar características de la época. Como se mencionó a lo largo del video, el estilo de Brunelleschi presenta la horizontalidad y la armonía en las edificaciones mediante el uso de la geometría, empleando elementos clásicos. Este nos regresa a las expresiones clásicas y mediante el humanismo genera obras con una libertad de movilidad. Lo anterior se refiere al uso de sistemas de construcción medievales, llegando a combinar a los elementos como los arcos de medio punto y las columnas cálicas, con otros tantos más medievales como las cúpulas. Brunelleschi retoma la idea de la creación de espacios sociales, dejando de lado el teocentrismo característico del periodo gótico, posicionando al hombre de una manera diferente a la del simple observador de la creación divina, y enfocando sus obras más que a la elevación y el apuntamiento hacia el cielo, a una forma más cercana a la tierra y al hombre. Podemos decir que es el primer gran exponente de la arquitectura racional a través de su recuperación de formas clásicas y su defensa de una arquitectura basada en matemáticas, proporción y perspectiva. Lo hace una figura artística dominante en la transición entre la Edad Media y la era moderna.